con nuestro tema acerca del Espíritu Santo. Una de las cosas que habíamos dejado claro en la última intervención que tuvimos y quizá la anterior a esa, es la necesidad de orar. El papel fundamental del Espíritu Santo es venir en ayuda de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, de nuestra ignorancia, lo que queramos decir, perdón. Y tenemos la asistencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos entonces hoy a hacer una reflexión pequeña acerca de lo que ya es en la práctica la intervención del Espíritu Santo. Y para eso vamos a, bueno, yo le puse hoy un título a esta meditación, oración después del perdón y la oración por sanidad. Vamos a ver la repercusión que tiene esto en la vida nuestra y cómo influye el Espíritu Santo en este asunto en nuestra vida espiritual. El texto que propongo leer hoy es la carta de Santiago a la iglesia del apóstol Santiago en el capítulo 5, en el versículo 13 al 16, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, cerrémoslo. Ok, vuelvo y lo leo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, rápidamente quiero rescatar aquí dos cosas. El sacramento, para los que tenemos fe católica, el sacramento de la unción de los enfermos, básicamente tiene su justificación en esta escritura del apóstol Santiago, donde ordena que quien esté enfermo, entonces acuda a los ancianos de la iglesia. En esa época se decía ancianos. Hoy básicamente se pudiera entender que son los sacerdotes. En las esferas evangélicas al pastor o a los pastores, si hay una iglesia que tenga más pastores, y la unción con aceite. El aceite es un problema para nosotros en este momento porque, vuelvo y repito y sigo insistiendo en este tema, venimos todos de una cultura religiosa pagana prácticamente, donde pensamos que los sacramentales, el agua, la sal y el aceite, en sí mismos tienen poder. No es así. Nosotros simplemente los usamos como signos de consagración. El aceite en sí mismo no tiene ningún poder, ni la sal ni el agua. Es simplemente un signo de consagración, de liberación, que se activa con la fe de la persona que lo está usando y con la fe general de la iglesia. Si una persona sale exorcizada en su camino, pero no es cristiano, y por cristiano me estoy refiriendo tanto a evangélicos como católicos, y no sabe que esa sal está exorcizada, la usa común y corriente o simplemente la desecha porque no puede advertir inteligentemente en esa sal algo diferente a lo que es la sustancia misma de la sal. Lo mismo ocurre con el agua y lo mismo ocurre con el aceite. Es simple y sencillamente la fe, la oración de consagración que hacemos por estos sacramentales y la fe. Bueno, así que estamos diciendo aquí que si alguno está enfermo, acuda a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Los pecados no se perdonan necesariamente porque se le ponga el aceite encima a una persona o en la frente o en el pecho. Los pecados se perdonan obviamente porque hay un arrepentimiento previo de la persona y pide perdón a Dios. Y ese arrepentimiento debe tener
un propósito específico de no volver a cometer esa falta y de no volver a incurrir en ese tipo de conductas nocivas y lesivas tanto a Dios en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con el prójimo. Tenemos entonces esa primera parte de este versículo. Ahora, antes de orientar a los enfermos a acudir a las autoridades de la iglesia para ser ungidos, nos da unas instrucciones generales acerca de la oración y cómo el Espíritu Santo está guiando nuestra oración, nuestra comunicación con Dios permanentemente. Entonces dice, si alguno está afligido, haga oración. Y si alguno está alegre, que cante alabanzas. O sea, nuestras emociones deben ser canalizadas hacia Dios, cualquiera que sea el estado emocional en que nos encontremos. Es bien importante dejar este pensamiento muy claro porque generalmente el mayor problema que tenemos dentro de la iglesia es que no somos capaces de gobernar las emociones, de manejar las emociones, y para eso el Espíritu Santo tiene un don específico que se llama dominio propio. Yo soy quien domina, quien autoriza, quien acepta todo lo que pase conmigo, mis pensamientos, mis emociones, todo. Yo soy autónomo, yo soy el Señor de mi vida y el Señor de mi vida es Jesucristo. O sea, yo con mi voluntad unida a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo puedo gobernar este tipo de cosas. Así que con respecto a las enfermedades, entonces está esta orientación del apóstol Santiago. Pero en el versículo 16 hay algo bien importante que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, aquí me voy a quedar un ratico. Muchas veces la interpretación literal de las iglesias evangélicas ha sostenido que cualquier persona puede escuchar la angustia que aflige la conciencia de otro y que eso básicamente es confesarse, es servir de intermediario, de intercesor para que esta persona pueda encontrar paz con Dios. Digo lo mismo, el perdón de Dios no depende de que una persona escuche lo que la angustia o los problemas de conciencia que tengas en tu corazón. Vuelvo e insisto, el perdón de Dios es una comunicación, el perdón, es una comunicación, el perdón de los pecados, que hacemos directamente a Dios guiados por el Espíritu Santo y que debe tener un propósito específico. Dios, nunca se nos olvide, mira el corazón de la persona que le está hablando y sabe si el arrepentimiento es sincero o no es sincero. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice aquí confesaos vuestras ofensas unos a otros? Vuestras ofensas, no vuestros pecados. Por favor, entendamos bien el texto. Dice vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo la obligación por mandato apostólico de confesar a todas las personas que he ofendido con mi conducta, mi pecado contra ellos y contra Dios y pedir perdón. Así que no tiene sentido pedirle perdón a Dios directamente a Él por haber ofendido a mi papá, mi mamá o mi hermano o mi prójimo, si nosotros no vamos a tener la deferencia y la suficiente humildad de ir a la persona que ofendimos y pedirle perdón. A veces estas personas son conscientes. A veces estas personas no son conscientes, no saben que nosotros les hemos ofendido. Es muy importante considerar cada situación muy puntualmente por las consecuencias sociales y otro tipo de consecuencias que pueda tener esta conducta. Para eso sí se hace necesario tener un confesor
sí se hace necesario tener la guía de la iglesia. De lo contrario, estamos obligados a ir a pedir perdón a las personas y en lo posible hacer restitución. Yo puedo llegar a alguien y decirle, yo quiero pedirte perdón. Bueno, ahora estoy en una experiencia de una nueva vida que encontré en Jesucristo. He decidido aceptar el llamado de Dios a cambiar mi vida, a cambiar esa persona que fui. Encuentro ahora que he ofendido con mi conducta anterior pecaminosa y entre esas personas que ofendí estás tú. Te pido perdón. Te defraudé cuando me prestaste dinero, no te lo pagué. Bueno, hoy mi situación económica está de esta manera. Quisiera que mm, entendieras o comprendieras esto y voy a hacer lo posible por empezar a pagarte. Tú ya estás dando esto o hace tiempo o años que diste esto, estoy poniendo un ejemplo simplemente por perdido, pero voy a empezar a darte algo con constancia que esté siendo testigo de esa conducta de que quiero pagarte, hasta que la persona te libere y la persona te diga, bueno, ya está bien, gracias por eso, o no tiene problema, ya yo di eso por perdido, no hay ningún inconveniente. El tema es que cuando tú seas la persona ofendida, tú debes de orar por la persona que te pide perdón. Aquí es donde está la clave de la liberación. Porque esa persona que te ofendió, que pecó contra ti, o cuando tú pecaste por una persona aparte, necesita ser sanado, porque cada pecado tiene unas consecuencias espirituales y unas consecuencias de tipo emocional. Cuando yo ofendo a una persona o yo peco contra alguien, hay unas consecuencias espirituales en mi vida que son las siguientes. Hay una separación de Dios. El pecado puede crear una barrera entre el individuo y Dios, o sea, entre el ofensor y Dios, afectando la relación espiritual y la sensación de cercanía con Dios. Personas que dicen es que no puedo encontrar paz, yo oro y oro y oro y oro y siempre tengo un vacío. Yo oro y oro y oro y nunca encuentro la paz de Dios, nunca encuentro esa sincronía con Dios. Entonces, el ministro de liberación, el confesor, debe estar muy atento a indagar si es posible que haya pecado sin confesar. Sí, yo sí lo confesé, yo me confesé con Dios de todo lo malo que le hice a mucha gente. Bueno, pero tú has tenido el valor de ir donde esas personas a pedir perdón, a dar testimonio de tu nueva vida en Cristo. O ellas personas quizá vengan a ti a pedirte perdón. Como quiera que sea, cuando tú pides perdón, tu iglesia, tu confesor, debe estar atento para que después de esto empezar a orar por liberación y quitar todo impedimento que haya en nuestra relación con Dios, para que nuestra relación con Dios no sea simplemente un acto de la inteligencia, sino que sea una vivencia práctica. Cuando al contrario, alguien viene a pedirme perdón, entonces mi obligación como cristiano es orar por esa persona para que Dios restaure su comunión con él, para que ese sentimiento de culpa se vaya de él, para que nunca más su conciencia lo vuelva a afectar y Satanás vuelva a atacar su conciencia y a deprimirlo y a decirle que es una mala persona. También dentro de las consecuencias espirituales no solamente hay una separación con Dios y un sentimiento de culpa, sino que también hay una interrupción de la comunión con la iglesia. Yo no puedo pretender que estoy bien en la comunidad eclesial, que estoy en comunión con la iglesia, si he pecado y he ofendido al prójimo. Jesús, hablando al respecto, dijo algo que todos hemos escuchado.
Si tú vienes a presentar tu ofrenda al altar y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y cuando estés reconciliado con tu hermano puedes presentar tu ofrenda. Dios es un Dios de paz. Y para poder nosotros ser usados por el Espíritu Santo y para nosotros poder ser guiados adecuadamente en nuestras oraciones por el Espíritu Santo, tenemos necesariamente que hacer restitución a nosotros mismos por las consecuencias que esas conductas trajeron en mi salud espiritual. Entender por el Espíritu Santo que mientras eso esté pendiente, yo estoy separado de Dios y estoy separado de la comunión de la iglesia. Así yo esté convencido que todo está bien, que ya Dios me perdonó, que ya soy una nueva persona porque dije la palabra mágica según las iglesias evangélicas, ya Dios, ya recibí a Jesucristo en mi corazón, entonces ya todo está arreglado. No, no es tan fácil porque entonces estaríamos hablando de un Dios alcahueta, de un Dios que está en detrimento de tu perdón, castigando o sentenciando a la otra persona a vivir bajo el oprobio que tú le causaste, o al contrario. ¿Cómo te sentirías tú si una persona que pecó contra ti simplemente un día cualquiera lo ves en una plaza pública predicando el Evangelio de Jesucristo, lleno de entusiasmo, diciéndole a los cuatro vientos que ya Dios le perdonó, y tú que fuiste el ofendido, ¿cómo te vas a sentir? ¿De verdad sí le vas a creer ese testimonio? ¿De verdad sí vas a creer que Dios está obrando en su vida? Se necesita que esa persona tenga la suficiente humildad para venir en tu presencia, testificar lo que Cristo le ha mostrado, lo que Cristo le está haciendo comprender, y cómo el amor de Cristo lo lleva a humillarse y reconocer que te ofendió. Ahí tú empiezas a creerle. Y si tú eres cristiano, entonces dice el apóstol Santiago que debes orar por él para que todas estas consecuencias espirituales producto de esa conducta se vayan de su vida. Vuelvo y repito, las consecuencias espirituales entonces son la separación de Dios, sentimiento de culpa, interrupción de la comunión con la iglesia y juicio y disciplina. En la medida en que nosotros insistamos en que nada ha pasado, hagamos nosotros como hacen los gatos, voy a esconder esto, lo voy a tener escondidito allí, ya Dios hizo lo que tenía que hacer en mi vida, ya me perdonó, ya todo está solucionado, voy a ser reo de juicio porque en algún momento voy a estar enmarcado en aquel grupo de personas al cual se refería Jesús en algún momento cuando dijo, y en aquel día muchos de ustedes me dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron. Y yo les voy a decir, apártense de mí, obradores de maldad, obradores de iniquidad. No nos engañemos, hermanos. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros esa porción de verdad, nos da el valor para poder ser responsables de las consecuencias de nuestros actos y asumir con humildad y valentía esas consecuencias de la mano de Dios. Dios promete restaurarte. Dios promete que todas las cosas ayudan a bien para los que aman, para los que están en Cristo Jesús. Dios está de tu lado. Dios no va a permitir que nada malo te pase. Dios se va a glorificar en medio de tu humildad. Él se va a glorificar en medio de lo que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida. Bueno, hay algunas consecuencias eh, de tipo físico, eh, como enfermedades. Hay consecuencias también de tipo emocional.
Y estas consecuencias emocionales son la culpa y el remordimiento, la ansiedad y el estrés. Cuando las personas tienen demasiada carga de estrés y son muy ansiosos, oran y oran y oran y oran y están pidiéndole a Dios que les calme, van al médico, los medican, a veces algunos son declarados pacientes psiquiátricos porque tienen depresión severa y cosas de estas por el estilo. Y la raíz de todo esto está en el perdón. Lo importante que es pedir perdón a Dios, así como perdonamos a quien nos ofende. Entonces, el odio y el rencor, cuando nos han ofendido, es la causa de muchas consecuencias emocionales, depresión, opresión, ansiedad, estrés. Y a veces algunas personas en un espíritu muy religioso le dicen a uno, no, sí, 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 yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné. Pero son palabras de cajón. Dios es el que está examinando el corazón. Cuando tú realmente perdonas, tú tienes que demostrar el amor que te condujo a asumir esa postura delante de Dios y delante del prójimo. Si tú perdonaste a una persona que no está cerca de ti, entonces tú vas a tomar un tiempo durante el tiempo que sea necesario, que ya no sientas ese odio, ese rencor. Vas a estar delante de Dios orando por esa persona, pidiéndole a Dios que tenga su misericordia de él y que estas consecuencias espirituales, que son la separación de Dios, el sentimiento de culpa, la interrupción de la comunión con la iglesia y el juicio y la disciplina divinos que vienen sobre él, porque Dios es un Dios justo, que Dios tenga misericordia, que Dios no le permita ser víctima de esas consecuencias espirituales inevitables por su conducta, que Dios le conceda arrepentimiento. Y también vas a orar por las consecuencias emocionales que eso debe estar afectándolo. La culpa y el remordimiento, la ansiedad y el estrés, la pérdida de confianza en las relaciones. Una de las cosas más complejas que nosotros manejamos en el área pastoral es cuando hay problemas de pareja, de infidelidad, y hay heridas tan profundas que se toma un tiempo largo reconstruir la confianza en el otro. Es una herida tan grave que cuesta trabajo, y lo digo honestamente, cuesta mucho trabajo sanarla. Por eso es importante acudir al discernimiento y de la mano de la iglesia, porque recuerden, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del varón, Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que tenemos que sopesar adecuadamente si es prudente o no confesar a tu cónyuge ciertas conductas del pasado, a menos que esas conductas hayan causado un daño muy profundo en él o en ella. No sé si sería prudente crear una herida para después intentar sanarla. Por eso les digo, cada punto, cada situación es muy puntual, muy específica, y es allí donde necesitamos la presencia activa del Espíritu Santo en nosotros. Sentimientos de vergüenza. Hay personas que tienen una autoestima permanentemente caída, perdida. Me avergüenzo de mí mismo. Hay personas que dicen, es que yo no tengo perdón de Dios. Es que yo no tengo perdón de Dios definitivamente. He conocido parejas de libre pensamiento, donde en el pasado eh, consentían mutuamente tener relaciones sexuales con terceros. Decían ellos o defendían ellos o defienden muchos que eso es parte de la libertad, de la confianza en el otro, que por el contrario eso ayuda a mantener firmes y más cimentadas las relaciones y cosas como esas.
Pero llega el momento en que esto empieza a causar vergüenza, porque el pecado avergüenza. Tú cometes un pecado y hay un tiempo en el que ese espíritu, ese demonio que te llevó a pecar, no te condena, pero tenga la plena seguridad que ese mismo espíritu que lo llevó, que lo sedujo a pecar, es el mismo espíritu que lo va a oprimir, deprimir y lo va a poseer si usted se cede a esa influencia. Ese espíritu va a estar todo el tiempo recordándole su bajeza, su impureza. Todo el tiempo va a estar ese espíritu recordándole que usted es indigno. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos escuchado a algunas personas decir, es que yo no tengo perdón de Dios? Y no se pueden perdonar. Así que cuando Santiago está diciendo aquí que confesad vuestras faltas, ofensas unos a otros, son las ofensas, entendámoslo bien, no los pecados. Mis ofensas con Juan son las cosas que yo he ofendido a Juan, con las que yo he ofendido a Juan. No contarle a nadie las ofensas que yo le he hecho al género humano, a menos que estés hablando sacramentalmente, y hablo para los católicos, con tu confesor, y que ese confesor sea calificado un hombre piadoso de oración para poder darse el trabajo de adentrar en el alma humana. Es una tarea muy difícil porque afecta la capacidad de amar. Mientras yo no conozca lo malo que haya hecho alguien, soy libre de amarlo. Lo que yo veo en el presente que es esa persona me agrada, pero si yo me pongo a escudriñar su pasado, empiezo a poner en duda las cosas que está haciendo en el presente que hasta hace unos días me agradaban. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a adoptar el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Y Dios en su trato con nosotros es sumamente prudente y delicado. ¿Cuántas veces Dios, a través del Espíritu, te ha redarguido de una conducta pecaminosa? Y lo hace con sumo cuidado, lo hace sin lastimarte, lo hace sin condenarte, lo hace con humildad, simplemente esperando que tú puedas volver tu rostro a Él. Él nunca te va a obligar a pensar como Él. Él lo único que tiene para decirte es que te ama y murió en la cruz por ti. Es profundamente respetuoso del fuero interno de cada uno de nosotros. Ni Él se inmiscuye allí, porque el perdón tiene que ser una iniciativa nuestra hacia Él. Ni permite que en su iglesia adoptemos ese tipo de conductas. Aquí abrimos la ventana para abordar en otra ocasión el tema de la ética cristiana y la ética en la convivencia cristiana. Hoy vamos a terminar con esto. Vuelvo y les repito, les voy a enviar el cronograma de esta meditación. Lo que puedo decirles a ustedes en este momento es simplemente un abrebocas. Si alguien tiene una conducta específica que quiera ser tratada con la reserva sacramental, estoy siempre a sus órdenes. Si alguien quiere una orientación o un poco más de explicación al respecto, con muchísimo gusto por WhatsApp podemos atender esto. Y a mis seguidores de Facebook, de TikTok, les recuerdo mi número de WhatsApp, más 57 317-248-9541. Quien quiera tener el bosquejo de esta meditación de hoy vía WhatsApp, y quien quiera asesoría o desee ser asesorado en esta área tan delicada de nuestra vida cristiana, estamos siempre atentos como sacerdotes a estar eh, en una actitud de servicio y en una actitud amorosa como corresponde a la Iglesia de Cristo.
Dios les bendiga. Un abrazo muy grande para todos. Mañana entonces nos encontramos a las 7:30 de la mañana. Hoy nos demoramos 10 minuticos más por la introducción que hicimos, pero mañana prometo sí estar entre las 7:30 y las 8 de la mañana en punto. Muchas gracias a todos, Marta, Águeda, Cielo, gracias Cielo por estar aquí, Arledis, y saludos a Paula, que se conectó por un momento y tuvo que retirarse, me imagino, por sus ocupaciones, por su trabajo, pero estemos orando por quienes nos han acompañado en este grupo de oración y hoy no están conectados. Es allí donde yo digo que es importante que esto no sea una lista de distribución, sino un grupo donde podamos llamar al hermano, preguntarle cómo está, animarlo, decirle que Cristo le ama, que no se separe. Estamos entonces orando por nuestras necesidades, orando los unos por los otros. Y gracias por estar aquí en esta mañana, empezando este día en la presencia de Dios juntamente conmigo. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Un abrazo. Amén, Padre. Muchas Amén. gracias. Amén, Padre. Amén, muchas gracias. Padre. Bendecido día. Muchas gracias a ustedes, muy amables.